Muchas gracias por conectarse aquí en esta sesión del mes de febrero del Comité de Inteligencia Fiscal. Nosotros estaremos hablando del paquete económico que fue presentado en septiembre con nuestros comentarios, análisis y qué es lo que esperamos para este 2024. Hay muchos cambios, se esperan muchos cambios en cuanto a fiscalización, en cuanto a mejoras a los derechos de los trabajadores, proyectos prioritarios de la Administración Pública Federal. Entonces estaremos exponiéndolos para pues también establecer como un cuadro de comunicación, de diálogo pues entre todos los asistentes para pues también esperar sus comentarios, ¿no? Esperar sus comentarios y qué es lo que ustedes esperan para este 2024, ¿no? Que ya llevamos 2 meses del 2024. Entonces, vamos a, Alexa, ¿van a compartir pantalla? La vamos a compartir nosotros. Si quieres, la puedes compartir tú, Eric, para que puedas ir cambiando sin problema. Ok, de acuerdo. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con la introducción. ¿Qué temas vamos a abarcar aquí? Pues los criterios generales, política de responsabilidad hacendaria, iniciativa de la ley de ingresos, proyecto de presupuesto de egresos, política de financiamiento, política financiera, uno que otros anexos, informativos que nos pueden ayudar a que la información sea más gráfica, porque a veces, estar todo en texto, puede ser un poquito tedioso analizarlo o entenderlo, ¿no? Como decíamos, el pasado 8 de septiembre fue cuando se presentó el proyecto de paquete económico, en el que se medían todo este tipo de estrategias, se medían todo este tipo de maniobras por parte del gobierno federal, cómo iba a recolectar el dinero, cómo lo iba a recaudar de nosotros los contribuyentes y cómo lo iba a gastar en el ejercicio de 2024, qué proyectos prioritarios, en qué se iba a usar el dinero, en qué proyectos le está dando prioridad la administración pública federal, ¿no? Que hemos escuchado mucho pues, en las mañaneras, que hemos escuchado mucho en los periódicos de circulación nacional, que hacia dónde va encaminado el proyecto de país para el 2024, ¿no? Aquí he de, he de notar que nosotros como firma, pues no participamos ni estamos afiliados a ningún partido político, ¿no? Nuestros criterios y nuestras opiniones son imparciales, son analíticas y van a ser objetivas, ¿no? Para evitar que se dé ese tipo de interpretaciones por parte, pues, tanto de su servidor como de Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, aquí no sé, me gustas, o sea, me gustaría que me ayudaras, a explicar aquí para los dos tener un cuadro de diálogo, que este es el primer punto de la política económica. Este es el primer, dentro del proyecto de paquete económico de 2024, tenemos este primer apartado. ¿Qué es lo que se resume en este primer apartado, no? Dice, la economía mexicana tendrá un crecimiento del rango del 2,5 al 3,5 anual. Esto es diferente, esto es superior al promedio, a lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, a lo que tiene la Unión Europea, que nosotros vamos a crecer un poquito más. O sea, puede que nosotros lo veamos de acá, son 2,5 anual, 3,5, puede que no sea tanto, pero al menos no, el punto no es cero, ¿no? O sea, así vamos a tener crecimiento. La Unión Europea había estimado crecer 1%, Estados Unidos en el 2,1, 2,2%. Entonces, vamos a tener un crecimiento estimado, o una estimación de crecimiento superior a la Unión Europea y a Estados Unidos. Esto se puede deber de varios criterios, ¿no? De varias situaciones que se están dando en el país
que es la relocalización de las industrias provenientes de China, que nosotros lo llamamos el nearshoring. Puede ser que se ubiquen en la frontera, en, en lugares de, de interés general, como lo puede ser el corredor interoceánico, entre otros, ¿no? Que son más empleos, que todo esto vaya a conllevar a más empleos a la economía mexicana y pues va a haber más crecimiento, ¿no? Se proyecta que la tasa de interés cierre en 9.5. En 9.5, esta es una tasa de interés pues todavía alta, ¿no? O sea, esto se debe que todavía sigue, ¿cómo se puede decir? En estabilización las tasas de interés del ejercicio de 2024. En el 2023 nos habíamos enterado que las tasas de interés estaban en el 11%, alrededor del 11%. Entonces, todavía sigue el Banco de México con su política de estabilización de política monetaria, las va a bajar progresivamente las tasas y esperamos que bajen en el 9.5. Esto pues todavía nos va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros como país. ¿Cómo? Tenemos una inflación determinada, ¿no? Entonces tenemos una tasa de interés superior a la inflación. Eso va a hacer que los inversionistas, tanto locales como extranjeros, vean como un área de interés nuestro país, en el que digan, no, pues aquí me rinde más el dinero, más que la inversión, digo, más que la inflación, perdón. Entonces, todas mis inversiones que sean, por ejemplo, las más seguras del mercado, que son un certificado de tesorería, puede que me den más rendimiento que la propia inflación por defecto, ¿no? Cuando siempre ha sido una, una conducta similar, en la que la tasa de interés está lo más cercano a la inflación para mantener ese control en la política monetaria. Todavía seguimos en periodo de estabilización. Entonces, por eso se puede decir que es el resumen del 9.5 proyectado a final pues, del ejercicio 2024. Otra situación, el cambio, el tipo de cambio. El tipo de cambio, probemos que va a quedarse en el 17.6 pesos por dólar. Es una apreciación de 3.1 pesos respecto al estimado del paquete económico del 2023. ¿Por qué se va a apreciar el tipo de cambio? ¿Por qué nos va a beneficiar a nosotros como país? Porque hay una economía, se puede decir, sólida, mexicana, en la que hay indicadores económicos sólidos, en los que nosotros está habiendo mucha inversión extranjera en el país. Entonces, esa es la entrada de dinero extranjero, de otras divisas, que puede que nos ayude a nosotros a que la moneda mexicana se esté favoreciendo, ¿no? Entonces, por eso, se estima que es un 17.6 pesos por dólar, o sea, para nosotros es bueno, pero para los contribuyentes, para las personas que tengan inversiones en dólares, pues no les va a beneficiar porque se va a mantener o va a haber hasta una disminución de sus inversiones, ¿no? Entonces, aquí solamente es mantener nuestra confianza en la moneda mexicana, tener nuestras inversiones en pesos, o puede ser de que nuestras deudas o nuestros clientes que estén en pesos, mantenerlos para que no nos pueda, no podamos tener como un problema o una situación en las que nos pueda afectar en el tipo de cambio, ¿no? Buenos días, perdón, no, me estuvo fallando el internet, tuve que moverme del sitio porque se estaba desconectando, entrando y desconectando la señal. Pero ya donde me pude acomodar ahorita, parece que ya puedo tener una señal estable. Una disculpa. Ok, Pablo, sí, no te preocupes. No, continúa Eric, está en lo que estaba, si me dices dónde ya continué yo. Sí. ¿Qué es lo que sigue en los criterios generales de la política económica? La cuenta corriente presenta un déficit del 0.7 del Producto Interno Bruto. Esto es algo muy importante que tenemos que nosotros tener en cuenta de lo que es
la cuenta corriente en cuanto a las finanzas públicas se refiere, ¿no? Y pues todo esto es que va a haber menos, o sea, es el déficit del punto 7 que hay menos dinero en la administración de, pues para gastar, para gastos del día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que va a haber una disminución en la cuenta corriente. En el punto 2 se destaca que en los últimos 5 años existieron reformas en materia laboral, cuyos efectos han generado mejores condiciones de acceso a la seguridad social, a vivienda, así como mayores ingresos laborales. Nosotros nos hemos dado cuenta que, o se ha visto también en los periódicos de circulación nacional, que los trabajadores se han beneficiado en este sexenio. ¿Cómo se han beneficiado? Pues aumentos al salario mayormente. También se puede sobreentender que con la eliminación de la subcontratación laboral eh, se haya normalizado o se haya regularizado más a los trabajadores. Entonces, son dos cosas que van a ayudar mucho para los trabajadores pues, en este 2024 y más que ahorita está pendiente, o sea, que es algo muy fresco que hace 2 días se aprobó en la Cámara de Senadores se aprobó la llamada Ley Silla, ¿no? Que va a beneficiar a los trabajadores que se dediquen a atención al cliente. La inversión seguirá ampliando la capacidad productiva del país, al tiempo que aumentará la mayor oferta de bienes y servicios, favoreciendo el crecimiento de la actividad económica. Esto es lo que venía diciendo anteriormente, de que existe el fenómeno del nearshoring, que hay empresas extranjeras que están relocalizando sus centros de producción, sus centros de distribución, sus centros de negocios a México. Entonces, aquí se está creando esa ola de inversiones en el país. Cómo lo podemos ver? Pues con todas las inversiones que se están haciendo en el sector frontera o en el sector interoceánico, qué es lo que esperamos que vaya a haber, ¿no? Por los estímulos fiscales que el gobierno plantea establecer en el corredor, a las empresas que se establezcan en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se implementará en conjunto con la iniciativa privada un programa de créditos simplificados a pymes por 10,000 millones de pesos anuales durante todo 2024. Esto es un apoyo pues a las pymes en las que el gobierno les va a ofrecer créditos simples, en las que los ayude a capital de trabajo, que los ayude a compra de maquinaria, a los que los ayude a crecimiento o expansión. Entonces, planea, aumentar a las pymes, planea un estímulo a las pymes, un estímulo en este caso financiero, ¿no? E indirectamente yo lo veo como un área de oportunidad para las personas que estén en el comercio informal, porque hay muchas personas que se encuentran en el comercio informal, que son pues pymes, pero pues no están regularizadas, no están dadas de alta, no están registradas ante Hacienda, no están registradas ante Secretaría de Economía. Entonces, al ver que va a haber créditos simplificados, puede que opten o sea, es una posibilidad, puede de que opten por regularizarse, contar de que les llegue este crédito y puedan expandir sus operaciones. Se otorgarán concesiones de los 10 polos de desarrollo pertenecientes al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como un esquema de incentivos fiscales que permitirán atraer a más empresas. Esto es lo que venía diciendo, pues la administración pública le quiere dar apoyo a las empresas que se establezcan en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va a beneficiar mucho al área del Bajío, del centro del país, que es por donde, o sur, también que es por donde pasa el Istmo de Tehuantepec. Entonces, con industrias de automóviles, productivas, que puede que se beneficien por este tipo de incentivos fiscales o
que se encuentren en los polos de desarrollo, que les vaya a dar estímulos, ¿no? Estímulos financieros, estímulos fiscales por mantenerse ahí. Pues es una estrategia del gobierno federal para decir que se van a establecer empresas ahí para que exista una, una utilización casi pues inmediata de lo que es el corredor interoceánico. Entonces aquí no sé si Pablo quieras agregar algo que nos pueda como expandir. Pues, pues de hecho, en este último, el punto que decías de el corredor del Istmo de Tehuantepec, este gobierno lo hemos visto con la aportación del Tren Maya, que fue su construcción, le está dando fortalecimiento a la economía en aquella zona, que de alguna manera en otros gobiernos han estado un poco abandonados o los gobiernos no le han hecho caso. Por eso es una zona un poco ha estado marginal y con estos proyectos está queriendo que crezca esa zona en particular, en mi punto de vista. Sí, sí, porque evidentemente, pues, el sur ha sido históricamente una zona rezagada, una zona marginada, ¿no? Entonces, el llevar el crecimiento económico al sur, pues puede que nos ayude como país, no ayudar al sur, sino nos ayuda como país a tener un crecimiento más acelerado económicamente, que no solo crezca el norte, que no solo crezca el centro, que crezca el sur también, que es una región rica en recursos naturales. Así es. Ok. Si me permites, me toca esta parte. Sí, Este, una disculpa, como de antemano vuelvo a reiterar, el internet me estuvo un poco intermitente y me estuvo sacando. Pero bueno, parte de este paquete económico también incluye lo que viene siendo la responsabilidad hacendaria. Se considera una tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto real del 2,6% para las estimaciones de finanzas públicas. En este caso del Producto Interno Bruto real, como todos sabemos, cada zona económica del país contiene un Producto Interno de cada estado. En este caso, están previendo que crezca, y luego, en mi punto de vista, da crecimiento después de unos años en los que hubo, por culpa de la pandemia, provocó que algunas zonas no tuvieran el crecimiento como se hubiera podido dar. Sin embargo, con esta reforma, esta política, están queriendo apoyar que todo el país y todas las zonas crezcan en ese mismo nivel. Igual se estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación para 2024 se reduzca en 17,5% respecto a la cifra prevista en la Ley de Ingresos de la Federación de 2023. Esto, el precio promedio de la mezcla, se reduzca porque a final de cuentas, lo que exportamos mayormente estamos exportando mucho producto que, que los mexicanos no gozamos, porque el producto que se exporta es de mejor calidad para el extranjero y los mexicanos nos quedamos con una parte. Entonces, al reducirlo, en mi punto de vista, considero que está previendo el gobierno que los mexicanos gocen más del producto que se está exportando. Se prevé que una caída del precio del petróleo mayor al 10% respecto al precio previsto en el ejercicio inmediato fiscal anterior. Es posible incurrir en un déficit presupuestario para compensar la disminución estimada en los ingresos petroleros. Esto que se prevé la caída del petróleo no es solo por México, es a nivel mundial la situación que se está viviendo a raíz de las guerras que se están, sobre todo en la zona donde está Siria, donde está Irak, toda esa zona petrolera. Ya durante la pandemia en el año 2020 tuvimos una caída del petróleo a nivel mundial, donde el precio del barril ni costaba siquiera $1. Es importante que el gobierno está previendo esas situaciones que pueden estarse suscitando.
estar previendo a futuro lo que pudiera pasar en este año 2024, con todo lo que está sucediendo, todo lo que está suscitando a nivel mundial. El proyecto de presupuesto de Pemex para el ejercicio fiscal 2024 presenta un superávit financiero por 145.000 millones de pesos y un techo de gastos de servicios personales por 105.000 millones de pesos. En este caso, indica que Pemex está por el momento siendo una empresa sana. No ha habido un déficit en contra de los gastos que se están obteniendo, porque, y como Eric lo mencionó en un momento dado, este, esta, es- esta práctica no está a favor ni en contra de ningún partido político ni de ningún gobierno. Pues, sin embargo, la estrategia que ha seguido el gobierno del presidente ha provocado que se prevé que Pemex tenga este superávit y no tengamos un déficit. Y para la Comisión Federal de Electricidad se estima un balance financiero en equilibrio que plantea un techo de gastos de servicios personales de 1.000 millones de pesos, lo cual sería importante analizar el balance de la Comisión Federal de Electricidad para observar si realmente esos 1.000 millones de pesos no planteen un monto que, digamos, pueda no asustarnos, pero sí plantearnos cómo está la situación con esta paraestatal. ¿O qué opinas, Eric? Sí, pues de hecho, necesitaríamos ver el balance financiero de CFE. Es obvio que CFE pues, se ha mantenido eh, pues, estable. Aquí pues, nos está dejando entender, Pablo, que hay una constante en CFE. Se está manteniendo el, el ingreso y el presupuesto de gastos personales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que va a haber una estabilidad, un equilibrio en CFE. O sea, con caso contrario, podemos decir de Pemex. ¿Por qué de Pemex? Porque pues estamos diciendo aquí que va a haber un superávit financiero. Aún cuando está cayendo el precio del petróleo. ¿Por qué cae el precio del petróleo? Pues simplemente el tipo de cambio y el precio y la oscilación, la baja y la subida de los precios mundiales del crudo, ¿no? Del petróleo. Entonces, como nosotros también exportamos mucho petróleo, ahí nos estamos afectando tanto como por el precio del crudo a nivel mundial como el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos decir que va a haber un superávit financiero, aun cuando tenemos estos criterios o estos elementos que pueden que nos jueguen en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aumentar la capacidad productiva de Pemex. Bueno, o eso se estima que se vaya a hacer. ¿Qué es lo que se estima que van a haber más refinerías, este, van a haber más productividad en las plantas actuales de Pemex, en las que se va a producir más combustibles, se va a producir más combustibles que van a poder ser comercializados tanto de manera pues, local como de manera foránea, ¿no? Entonces, eso es lo que está en la ley, en el paquete económico, en la ley de ingresos para 2024. Son datos que el gobierno federal nos está pues aportando, ¿no? Entonces, puede que se dé, puede que no se dé, pero eso es lo que el gobierno federal nos está aportando a nosotros y nosotros nos estamos informando y estamos preparándonos económicamente para saber qué es lo que va a pasar en este año, ¿no? Que, que es una de las cosas que esperamos también en cuanto a Pemex y a la capacidad y al aumento de la capacidad productiva, pues es la activación de las refinerías que ya existen, es el aumento de la eficiencia de las refinerías que ya existen. O sea, estamos viendo que el gobierno federal, su estrategia es irse a Pemex a ver qué está pasando con la eficiencia de las refinerías y pues es la apertura y la activación de lo que es la refinería que está, que es nueva, ¿no? La refinería de Dos Bocas o la refinería pues que inauguró el gobierno federal en este sexenio, ¿no? Que se hizo muy
pues muy conocedor en todo el país, ¿no? Muy bien. En criterios generales de política económica 2024, el primero se presupuestan ingresos por 7.329.000 millones de pesos, mayores en 58.000 millones de pesos con respecto al cierre estimado para 2023. En este caso, se presupuesta que se van a obtener más, pero aquí no viene explicado en este punto en base a qué se obtienen esos ingresos de más. Porque en los dos puntos siguientes se dicen, se estiman ingresos menores petroleros por 133.000 millones de pesos respecto a los estimados para el cierre de 2023, principalmente por el efecto de menor precio del petróleo para 2024, que se prevé 15,4 menor al precio esperado de 2023. Esto aunado a los puntos que Eric y yo tocamos en la lámina anterior sobre la crisis petrolera que se puede estar suscitando y que pues se está previendo que puede pasar durante 2024 en cualquier época, en cualquier etapa. Ya lo están previendo para evitar sorpresas y no estar preparados el gobierno. Y sin embargo, se espera que los ingresos tributarios totales en 2024 por 4.941.5 mil millones de pesos y tengan un crecimiento real de 6,1% respecto al cierre estimado para 2023. En ese punto, este gobierno no está en este paquete, no está estimando impuestos nuevos, no los está incluyendo. Más bien está estimando esos por la fiscalización que ya está desde hace tiempo para mayor recaudación, sobre todo en contribuyentes que están no siendo cumplidores y que está buscando el SAT cada vez cerrar más el círculo para que haya menos evasión fiscal. Por eso estima que en este año va a haber estos ingresos tributarios, pero en base a la fiscalización. ¿Qué opinas, Eric? Sí, sí, pues es que o sea, cuando nos hablan de ingresos, financieros para el gobierno federal, pues lo que primero pensamos son impuestos, ¿no? Porque son los ingresos que más notoriamente vemos como sociedad, de que no, pues es que son mis impuestos para el gobierno, para las calles, para arreglar calles, para arreglar, vialidades, infraestructura pública. Entonces es difícil no pensar que son impuestos. Entonces aquí estamos diciendo que va a haber un incremento en los ingresos de la Administración Pública Federal por 58.000 millones de pesos con respecto al 2023, que aun cuando el precio del petróleo, el tipo de cambio no nos está beneficiando, ¿no? O sea, vamos a tener un incremento en los ingresos públicos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Como lo decía Pablo, va a haber más fiscalización. ¿Por qué? No hay nuevos impuestos, no hay reformas fiscales. Entonces, ¿cómo es que el gobierno va a tener más ingresos? Mayor fiscalización. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo ahorita? Lo conocemos este sexenio como el sexenio que se han hecho populares las cartas de invitación por parte de la autoridad, que cada vez están siendo más frecuentes las cartas de invitación en las que la misma autoridad te invita a que te regularices o te invita a que a que enteres los impuestos que te ha hecho falta que enteres, ¿no? Que te ha detectado. Por ejemplo, retenciones, IVA, ICR, o sea, ese tipo de impuestos que el SAT mismo te invita a que los enteres. Esa es la fiscalización, esa es la cara de la fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Va a haber un incremento en el ICR, pero tenemos una disminución en el IVA conforme en el 2023. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante lo vamos a explicar con detalle porque tenemos gráficas en las que podemos ver más notoriamente en dónde se incrementan los ingresos tributarios, que es ICR y es el IEPS.
Ok, criterios generales de política económica en 2024. Destacan el crecimiento del IVA e ICR de 3.0 para ICR y 2.6 para IVA con relación al cierre estimado en 2023. Este comportamiento destacado se explica por el desempeño de la actividad económica, así como la maduración de una serie de medidas tributarias establecidas desde 2019. Eso es posible gracias a las siguientes medidas empleadas. Una, eliminación de la compensación universal. Esto desde el año 2019-2020. ¿Se acuerdan que si tú tenías un IVA a favor, podías tal vez compensarlo contra el ISR a cargo o ISR a cargo contra IVA a favor? Eliminaron eso diciendo, solamente si tienes ISR a favor, lo vas a compensar contra ISR a cargo. Y lo mismo el IVA. Entonces, para algunos contribuyentes obviamente que pesó porque era una manera de no pagar un impuesto, porque tenían un impuesto a favor y que tal vez en empresas que siempre van a tener IVA a favor, solamente les quedaría el solicitar una devolución, el no poder compensar. El segundo, prohibición de las condonaciones de impuestos. Muchos, por desgracia, se tiene el hábito de que no pagan, no, los contribuyentes no pagaban impuestos, dejaban pasar el tiempo y después se solicitaba que se les condonara bajo cualquier excusa. Por desgracia, eso no es bueno porque al final para llevar una buena salud en materia de régimen tributario, lo importante es ser un buen contribuyente y pagar los impuestos y no esperar como buen mexicano a que nos perdonen la deuda. Medidas de percepción de riesgo es cuestión de analizar qué puede provocarnos un problema en cualquier situación, nuestras empresas como contribuyentes, eh, como empresa, como persona física, como persona moral, en cuál nuestra compañía puede caer en un problema de carácter financiero, carácter fiscal. Hay que estar siempre al pendiente y realizar análisis para evitar que caigamos en problemas. Regla general antiabuso, pues a final de cuentas debemos tener en cuenta que debemos evitar el abuso por parte de las autoridades, así lo estoy interpretando yo, esta percepción, para poder, a veces no queremos ir ante determinadas autoridades porque sabemos cómo abusan y nos hacen dar vueltas y no poder solucionar un problema. Adaptación del marco fiscal a la economía digital. Esto es básicamente algo que ya estamos desde 2020, desde la pandemia, ya viviendo, de que ya cada vez estamos utilizando más todo el proceso en cuestión a aparatos electrónicos. Ya casi no vamos al banco, ya no vamos a determinadas partes, porque todo lo hacemos por medio de las plataformas digitales, el teléfono, la computadora. Entonces, aquí, sin ser una crítica abierta al SAT, pero sí tenemos un problema de que en la parte fiscal no podemos hacer determinadas cosas en la página del SAT porque no permite, no está funcionando. Como contadores, los colegas pueden dar puntos de vista en este punto. Si el SAT debe adaptarse, así lo veo yo, que sus programas estén a la orden del día, que también no nos paguen en nuestras funciones que estamos haciendo. Evitar abusos de fusión de sociedades. Era una práctica anteriormente el buscar una estrategia fiscal haciendo este tipo de movimientos y sin embargo, así como se dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, de realizarlo porque lo necesita tu compañía, no por hacer una estrategia fiscal. Revelación de esquemas reportables. Como todo el mundo sabemos, todos los colegas contadores, estos
esquemas reportables ante el SAT. Debemos de manifestarle cualquier Creo que se está perdiendo un poco la cualquier señal. contribuyente que observando en contabilidad o en el funcionamiento y que un movimiento que no que debemos reportar, que debemos indicar, valga la redundancia. Neutralización de efectos de mecanismos híbridos. La palabra híbrida significa que son mencionar o este, el contribuyente como de entonces, este Creo que estamos perdiendo la señal con Esteban. ¿Nos ayudas a continuar, Eric, por favor? Sí, sí, estábamos en la neutralización de efectos de mecanismos híbridos. Esto quiere decir, estos mecanismos híbridos ya tienen una anterioridad, un antecedente, ¿no? Que son con las acciones BEPS, que las vemos en pues en los tratamientos fiscales internacionales, ¿no? ¿Qué es un mecanismo híbrido? Son cuando empresas transnacionales operan en diversos países que tienen estímulos este, o tienen menor carga tributaria. Entonces, aquí, en este tipo de principios que se establecieron en la normatividad fiscal, pues era bajar o era neutralizar totalmente ese tipo de prácticas por parte de las empresas transnacionales. Entonces, se ha estado haciendo más sólida este tipo de principios en la práctica fiscal mexicana que ya pues están en la ley, ¿no? Están en la ley y con eso estamos evitando que exista, pues, este tipo de ilusiones fiscales, este tipo de ilusiones fiscales con empresas transnacionales que operan en otros países con menor carga tributaria, ya sea paraísos fiscales, ¿no? Entonces, ese es uno de las cosas que pues, nos ponen a pensar de que eso ha ido beneficiando la recaudación de la autoridad fiscal. El otro punto, limitar la erosión de la base por la vía de intereses. Esto también viene de una opción BEPS. Entonces, que era en la que también igual empresas transnacionales en las que existía pues tal vez una holding o existía una subsidiaria en otro país en la que se pasaban intereses, se facturaban intereses, se cargaban intereses unas a otras con tal de erosionar la base gravable en el país en el que más se paga impuestos. Entonces, era una práctica común dentro pues de la práctica fiscal internacional, ¿no? Entonces, el mismo la Administración Pública Federal está diciendo, yo implementé estos principios, yo implementé estas prácticas en la normatividad mexicana fiscal y por eso estoy diciendo que porque implementé esto, estoy mejorando mi recaudación de impuestos. En cierta manera, pues podemos decir, tiene razón, ¿no? Tiene razón porque la compensación universal, pues era muy aplicada anteriormente. Entonces, o las condonaciones de impuesto, o la regla antiabuso, de que fue lo que generó la llamada razón de negocios. Entonces, o las medidas de percepción de riesgo, que ya la gente, pues los jóvenes, los emprendedores, pues dicen, no, pues es que le tengo miedo al SAT. Es la percepción de riesgo de que, oye, ¿qué tal si el SAT me cache cuando hago esto, no? Entonces, es ese tipo de percepción en la que ya, pues el emprendedor o el empresario ya está llegando al mercado diciendo, pues voy a hacer todo bien, voy a empezar todo bien.
pagando lo que me corresponde pagar, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los elementos que ha ido aumentando la recaudación fiscal, ¿no? Tanto en ICR como IVA. Anteriormente había dicho que hubo una disminución en la recaudación del IVA. Y eso es comparándolo con la ley de ingresos. Si lo comparamos con la ley de ingresos, sí podemos ver una disminución, pero con los estimados de 2023 a 2024 hubo un aumento del 2,6%. Entonces, cabe aclarar esos puntos que había dicho pues anteriormente, ¿no? El proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que quiere gastar la Administración Pública Federal? Son los llamados proyectos prioritarios. Entonces, que los vamos a enlistar más adelante, ¿no? En el proyecto de presupuesto de egresos se realizó bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto. Estos son principios de la Administración Pública Federal. Los podemos ver en las diversas leyes de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que tienen que actuar con austeridad, con eficiencia, con eficacia, con racionalidad en el gasto, ¿no? Esto es en el derecho administrativo. En el proyecto de presupuesto para el próximo año se propone un gasto en desarrollo social de 4,384,000,000,000 de pesos, que representa el 67,6 del gasto programado total, con un crecimiento real del 7,1 con relación al monto aprobado en 2023. O sea, ¿qué significa esto? El gobierno va a invertir, va a gastar más en proyectos sociales conforme al año pasado. ¿Qué son los proyectos sociales? Pues pensión de adultos mayores, este, que lo vamos a ver más adelante, becas para jóvenes, entre otros, ¿no? Se sigue fortaleciendo los programas sociales, dotándolos de recursos para entregarlos de manera directa y sin intermediarios, entre los que destacan, que los vamos a poner aquí más adelante, la pensión para el bienestar de adultos mayores y la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. ¿Qué quiere decir sin intermediarios? Pues que el gobierno mismo los está dando de manera directa por medio del Banco del Bienestar. Programa como Sembrando Vida, programas de becas, que todo esto pues lo quiere hacer sin intermediarios. Gastos de inversión contempla recursos por 1,184,000,000,000 de pesos. ¿Qué es la inversión física? ¿Qué es la inversión física? Pues lo que se va a invertir en infraestructura y mejoras a la infraestructura pública. La refinería, por ejemplo, la refinería Olmeca Dos Bocas y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va a integrar este tipo de inversión física, que nos va a ayudar a tener la autosuficiencia energética, que va a aumentar la productividad energética, pues, en el país, ¿no? Y ampliar la participación de México en el comercio internacional, hablando del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, porque ya lo van a ver como una opción de que, oye, pues me voy por el canal de Panamá o me voy por el corredor del Istmo de Tehuantepec. Entonces, viéndolo del lado objetivo, es una alternativa que pueden optar las empresas transnacionales, eh, irse por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ya tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que circulaba en periódicos nacionales de que, pues, es un tren de carga que lleva de un puerto a otro puerto, del puerto de Salinas Cruz a, pues, a puerto de acá por Oaxaca, ¿no? Entonces, por Oaxaca, que pasa por el Istmo de Tehuantepec. Entonces, podemos decir que que hay un atraso, se puede decir, ¿no? Que es uno de los contras que le dictan al corredor interoceánico, un atraso en los tiempos de entrega de mercancía. Pero pues por eso el gobierno federal está dando estímulos, está dando concesiones a que las empresas se instalen dentro del corredor interoceánico para que no, para mitigar uno de esos tipos de riesgo, ¿no? Que puedan suscitarse. ¿Qué programas prioritarios hay, no? Mencionando los que son de los proyectos prioritarios para la Administración Pública Federal en este 2024. Esto es extraído directamente de la Secretaría de Hacienda, del paquete económico
presentado. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la pensión para adultos mayores. Todas estas cifras están en millones de pesos. Entonces, para tener esa claridad en las cifras, ¿no? Programas de becas, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, son programas del gobierno federal. Pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía, adquisición de leche nacional y abasto rural, programas de vivienda social, programas de mejoramiento urbano, niñas y niños, pesca y universidades para el bienestar. Entonces, aquí no sé si Pablo tengas un comentario o una observación sobre los proyectos prioritarios que el gobierno federal aquí está, pues, asignando recursos, ¿no? De hecho, algo que ha destacado en este gobierno es el apoyo a los adultos mayores, algo que realmente ha sido significativo y por parte de las personas mayores han estado agradecidas que se les ha apoyado como nunca antes en otros gobiernos, y aún siendo el último año de este gobierno, sigue siendo el primer punto para ellos, o sea, dándoles un gran porcentaje en cuestión de los programas. Si vemos son 475,000, digo, 475,48 millones a comparación de los demás programas que eran los 100 millones rebasan. Sin embargo, algo que sí debemos de notar o hacer notar a todos los compañeros, a toda la gente, muchas veces desconocemos de estos programas, de estos beneficios que tenemos, porque no leemos, no nos informamos, y ahí está el dinero para que puedan aportar, para que puedan apoyarse, para estudiar, para tener un mayor beneficio. Esos programas como Universidades para el Bienestar, cuánta gente joven pudiera estar estudiando, pero no se acerca para preguntar qué puede requerir para obtenerlo. Y todo esto, adquisición de leche nacional y abasto rural, son buenos programas, son interesantes. Realmente eso ha sido, por lo que se ve, que el gobierno quiere apoyar realmente a todos los mexicanos, y es algo que pues, debemos de aprovechar, es mi punto de vista. Sí, sí, pues es que son programas que la administración pública, pues ahorita le está dando ya la asignación del recurso. Entonces, pues podemos ver notoriamente que le está apostando a la pensión para adultos mayores, ¿no? Que fue una de las propuestas de campaña del actual presidente, ¿no? ¿Qué otras cosas hay, no? Proyectos prioritarios. Lo mencionaba ahorita Pablo, que es el Tren Maya. Es la prioridad ahorita del gobierno federal, es terminar el Tren Maya. Esto se le está asignando de recursos, son 120,000 millones de pesos. Es, pues, es un monto, pues, de importancia, ¿no? Porque si lo vemos con el segundo proyecto prioritario, que es las obras hidráulicas, pues hay una diferencia abismal, ¿no? En el segundo punto, proyectos para construir y conservar las obras hidráulicas de la Conagua. Esto tiene sentido con la problemática que estamos teniendo ahorita como país, ¿no? Que es todo lo que es la falta de agua. Entonces, sería ver qué estrategias tiene el gobierno federal para evitar las sequías en territorio nacional, porque se vienen grandes sequías, sequías que pues con una deficiente infraestructura hidráulica, pues no podemos hacerle frente, ¿no? Ok, tienes razón. De hecho, estaba viendo antier un reportaje sobre el problema que va a haber en la Ciudad de México y toda esa zona con respecto al agua, porque se están secando los ríos y los mantos acuíferos que surten de agua hacia allá. El hecho de que también estén en la prioridad principal del Tren Maya, de que esté terminado. Realmente he escuchado buenos comentarios del mismo, de su funcionamiento y cómo, sí, antes a lo mejor hacemos un trayecto largo de días para llegar hasta esa zona, y ahorita a lo mejor en horas puedes llegar de México a aquella zona donde termina el Tren Maya.
Por lo mismo, vemos en nuestros proyectos prioritarios el desarrollo del Istmo de Tehuantepec con 21.000 millones de pesos, que sigue siendo parte del desarrollo de aquella zona. Quieren ampliar la línea 1 del tren suburbano Lechería, Calcotán y Haifa, que es el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. Cada vez quieren hacer que los espacios en cuestión a tiempo sean más cortos, ya no estar sufriendo el tráfico. A los que hemos ido a México y los que viven allá saben lo que es de repente, sobre todo, por ejemplo, en viernes, salir de la Ciudad de México en la tarde, cómo se congestiona. Entonces están buscando con estas vías, por ejemplo, la construcción del tren interurbano México-Toluca, hacer más accesible el trámite de la vialidad para todas las personas que viven por esas zonas. Sí, así es, y pues le sumamos las propuestas que tenemos sobre la modernización de las vías férreas, que eso también es un proyecto, o sea, ya no le va a tocar a esta administración, sino posiblemente a la siguiente, dependiendo de, pues, qué ideología quede, ¿no? Qué ideología quede en la administración pública de todo lo que es la comunicación por vías férreas, todo lo que es la implementación del ferrocarril o del tren ya como un medio de comunicación o un medio de transporte masivo de pasajeros. Entonces, eso lo podemos ver que próximamente será, dependiendo de de la ideología que quede, como un proyecto prioritario, ¿no? Pues para la siguiente administración. Política de financiamiento. Los objetivos de la política de endeudamiento son garantizar que la trayectoria de la deuda en Producto Interno Bruto sea sostenible en el mercado a largo plazo. Estamos buscando que en un caso dado, si el gobierno busca endeudarse, pueda ser sostenible con el Producto Interno Bruto, que no sea necesario endeudarnos más pidiendo préstamos, sino que con los mismos recursos del gobierno, digo, del país, podamos estar sosteniendo las deudas que se están teniendo. Y estamos hablando de deuda pública, tal vez no que se le da, digamos, al Fondo Monetario Internacional, sino deuda pública es cada gobierno, cada estado tiene deuda interna con el gobierno. Ya ven que cada estado pide prestado al mismo Banco de México, o simplemente el endeudamiento, podemos platicarlo, decir que son los deberes que tiene el gobierno hacia el pueblo, o sea, que debe de dar luz, alcantarillado, todos los servicios públicos. Entonces, con el mismo Producto Interno Bruto debe de ser suficiente para no pedir dinero de afuera. Algo que hizo este gobierno, y vuelvo a reiterar, no estoy a favor del gobierno actual, pero fue cuando se dio el asunto de la pandemia. Fuimos el único país que prácticamente no pidió dinero prestado para sostenernos. Salimos adelante. A pesar de que el Producto Interno Bruto bajó, por, debido a la época que se vivió, aún así se salió adelante. Entonces, en base a esa experiencia, el gobierno dice, ¿por qué no seguimos por ese mismo lineamiento y podemos sostenernos con los mismos recursos del país? Cubrir la necesidad de financiamiento del gobierno con el menor riesgo posible. Va de la mano con el punto anterior. No es necesario tomar préstamos como para salir adelante. Podemos financiarnos con los mismos recursos que se tienen. Solamente es cuestión de poder seguir la política que se está proyectando para conseguirlo y salir adelante sin necesidad de más endeudar. Aprovechar las condiciones favorables de los mecanismos financieros para mejorar el perfil de vencimiento y reducir presiones de liquidez, que no sean, todos los puntos van de la mano. Simplemente
es, es ver en qué condiciones nos estamos presentando para que poder llegar a un punto de que no hay dinero, no hay suficiente para cubrir esto, no hay suficiente para cubrir aquello, como ha sucedido en otras gestiones que por alguna situación y valga un mal recuerdo, lo que sucedió con el diciembre de 1994, que el país estuvo a punto de la quiebra, que caímos en un punto de riesgo enorme. Entonces se está previendo que no tengamos necesidad de llegar a esas situaciones. Para el cierre en curso y para 2024 se estima que la deuda se ubique en 46,5 y 48,8% respectivamente, y que para 2024 se estima que la deuda externa de mercado se encuentre 100% a tasa fija y 95,3% a un plazo mayor de un año, mientras que el plazo promedio y la duración de deuda externa se estiman en 19 y 9 puntos respectivamente. ¿Cómo ves, Eric? Sí, pues es que estamos viendo que el gobierno se está endeudando más para hacerle frente pues, al gasto corriente, que pues es algo que pues no, pues, yo en lo personal no comparto, ¿no? Un endeudamiento para hacer frente a un gasto corriente, pero el endeudamiento para obras de infraestructura pues tiene un poco más de sentido, ¿no? O sea, sí tenemos un sobreendeudamiento, este, tenemos pero está justificado, ¿no? Está justificado con las obras de infraestructura, gasto corriente y pues también con lo que nos dice Pablo, de que es como una manera de prevenir que sucedan, cosas impensables dentro de la economía nacional o dentro de pues, de la integridad nacional que nos permitan tener como un problema financiero, un problema económico en la que nos podamos ir probablemente pues, a la quiebra, ¿no? Es como un colchoncito, le podemos decir. Pero pues no hay que dejar de lado que pues sí existe un sobreendeudamiento en la economía nacional. En política financiera, se continuará impulsando un sistema financiero sostenible, incluyente y profundo, que contribuya al bienestar de la población y a una asignación eficiente de recursos financieros acorde con las necesidades de financiamiento y desarrollo de México. En este caso, eh, está el gobierno previendo que toda la población tenga los beneficios de acuerdo a las necesidades, incluso de cada zona, porque no es lo mismo estar en el norte, estar en el centro, estar en el sur de México. Cada zona es distinta, cada zona tiene sus necesidades o tiene su infraestructura ya establecida, y entonces indica el gobierno que necesita ver cómo eficientar los recursos de acuerdo a cada estado que lo necesita. Entonces, reitero, repito, de que pues no es lo mismo si solventas a Monterrey, que es un país, una ciudad industrial que tiene bastantes recursos, y Guadalajara también está bien sostenida, a, digamos, darle recursos a Tlaxcala, y no estoy haciendo menos a ningún estado, simplemente veamos cómo están catalogadas las ciudades o los estados de cada país, en qué lugar están, y el gobierno ha visualizado y priorizado sobre quién requiere más recursos y quiénes no. Por lo cual se dará un seguimiento al proyecto de decreto de reforma a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión. En este punto están buscando que el mercado de valores, como sabemos, para los que hemos visto cómo funciona, el mercado de valores, y los colegas también ya lo saben, es de que es muy volátil en cuestión de la especulación. Si se escuchan rumores de algo, ya pasa de que o cae la bolsa mexicana de valores, y no solo la bolsa mexicana, que caen las bolsas de todo el mundo. Ya saben que hay un efecto dominó, que surge en un lado, va cayendo, va cayendo. Entonces están buscando
según lo entiendo, de que el mercado de valores no esté tan desprotegido en este sentido. Por lo cual continuarán los trabajos para la autorización de reformas, 14 ordenamientos en materia financiera, a efectos de establecer un esquema general en el procedimiento administrativo sancionador previsto en las leyes que regulan el sistema financiero. Ya se han estado reformando desde hace tiempo en cuestiones financieras para evitar algunos, algunas situaciones en las que se estaban cayendo, por los cuales así lo interpreto yo, los bancos estaban incluso llegando a caer. Y no solo los bancos se estaban cayendo en situaciones por las cuales llegaban a venderse o a caer en quiebra. Entonces están buscando de alguna manera proteger a la población de que invierten en dichos bancos, y no voy a decir nombres de los bancos que han estado sonando últimamente, pero hemos escuchado que están en un problema financiero, y pues para evitar que el- la población caiga o pierda su dinero, así mi interpretación a este trabajo de reformas, están buscando proteger a los mexicanos. Y continuará su participación como miembro del Grupo de Acción Financiera, dando seguimiento a las modificaciones de las disposiciones de carácter general en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicables a sectores del sistema financiero mexicano y otros sujetos obligados. Ya hace tiempo ha estado el gobierno buscando evitar que se caiga en el lavado de dinero, porque pues eso es una práctica que no solo en México, en muchos países se lleva, y está queriendo que los contribuyentes y toda la población mexicana no lo haga, porque al final de cuentas es un delito muy grave, y, y el financiamiento del terrorismo no es tanto que la palabra en sí como que asusta, terrorismo, pero no es en sí como cuando dicen contrabando, no es que estés haciendo eso, simplemente no quiere que entre uno a las malas prácticas para evitarte unas multas o en un caso dado, la cárcel. ¿Qué opinas, Eric? Sí, pues es que en lo que es política financiera, pues como Pablo lo dice, pues esperamos modificaciones o esperamos reformas a la ley del mercado de valores y a la ley PIORPI, ¿no? En la ley de prevención del lavado de dinero. Entonces, en la ley del mercado de valores, esperamos una modificación en la que incentive a las empresas a alistarse en el mercado de valores. Porque hemos visto pues en este sexenio, pues yo en lo personal, puedo ver que hay empresas que se han salido se han deslistado del mercado de valores. Entonces, ya no lo están viendo como una opción de financiamiento. Entonces, se está buscando con esta reforma que pues todavía es desconocida para el sector de público en general, que pues las mismas empresas listadas en mercado de valores o las empresas que están, que son candidatas a alistarse en el mercado de valores, pues lo hagan y se sientan acompañados, se sientan, que están haciendo algo en favor de la empresa, que están que están financiándose de una manera correcta, o también que el mismo órgano, pues, la CNB, tenga, como esa figura ya como de órgano sancionador, de órgano regulador, ¿no? Entonces, en el otro sentido, vemos que también se avecinan reformas a la ley PIORPI, como lo estaba diciendo antes, a la ley de prevención del lavado de dinero y de financiamiento, o sea, al terrorismo, ¿no? Que ¿Qué tipo de reformas? Pues mejoras o modificaciones a las disposiciones en las que actualmente hay de lavado de dinero que internacionalmente estén muy clarificadas, estén muy claras, estén muy certeras y de manera nacional no están totalmente claras, ¿no? No están totalmente claras. Todo este tipo
de disposiciones de lo que es el efectivo, actividades vulnerables, que hay, hay puntos en los que no están suficientemente claros, que ya con este tipo de reformas se quiere clarificar y se quiere ser totalmente certero, ¿no? Para no dejar espacio a la interpretación ambigua o a lagunas en la ley, ¿no? Es como más, como lo decía, cerrar más el círculo, como decía Pablo, cerrar más el círculo a que las personas, al público en general, a las empresas, pues estén haciendo cosas de manera reguladas, de manera cuidadas, de manera protegidas, en las que ellos mismos den la certeza de que no están haciendo cosas malas, de que no están lavando dinero, de que no están haciendo financiamiento, de que no están financiando al terrorismo, ¿no? Entonces, son solamente medidas de prevención, son medidas de correctivas a las leyes que pues todavía haría falta recibirlas, ¿no? Porque se tiene esperado que se hagan este tipo de reformas. De hecho, ya tenemos varios años esperando que se hagan, porque México ya tiene años que es parte del GAFI. Entonces, pues ahora en la misma política, en el paquete económico, pues nos hace referencia a esto la administración pública, diciéndonos de que puede que existan modificaciones entonces a la ley de lavado de dinero. Ahorita no hemos escuchado pues mucho que digamos, pero pues para saber que está el riesgo latente ahí. Ok, bueno, esto son las estimaciones económicas o de la política financiera. Este paquete económico, pues ya se había presentado en septiembre. Creo que no es necesario que mencione este tipo de palabras porque pues son acciones que ya pasaron, ¿no? Acciones que ya pasaron. Entonces, solamente es recalcar que este es el proceso en la que el paquete económico se mete, ¿no? De que se aprueba, se propone, se aprueba y se publica. Entonces, vamos a irnos a las gráficas para hacerlo más, pues más visible, ¿no? Las finanzas públicas. Este es el balance presupuestario. Entonces, en términos del PIB. Entonces, podemos ver que aquí tenemos el balance presupuestario, ingresos petroleros, no petroleros, en total, gasto neto. Entonces, es ver es ver cómo ha ido variando, ¿no? Conforme el 2023 y lo que se espera en el 2024. Tenemos partidas informativas abajo, tasas de interés, precios del petróleo y, y el crecimiento del PIB. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el 2023, el aprobado y el estimado, son relativamente diferentes. Por ejemplo, podemos ver los ingresos petroleros 2024, tenemos el 3% del PIB como ingresos presupuestarios petroleros, pero en el 2023 tenemos 3,5 estimado, se había estimado 3,5 porcentaje del PIB y se aprobó el 4,1. Entonces, y para este año es el 3,0. Entonces, esto apoya lo que veníamos diciendo, que va a haber una baja en los ingresos petroleros y una subida, más bien en los ingresos no petroleros, que normalmente son los ingresos tributarios, son los ingresos de las empresas del Estado que están aquí englobadas, que es IMSS, ISSSTE, CFE, y todos los que sean ingresos tributarios, ¿no? Hay una subida pues, relativamente mínima, ¿no? De 0,1 punto porcentual del PIB, pero pues a grandes rasgos podemos ver que es una subida de que el gobierno va a estar ingresando más dinero a sus arcas, ¿no? Pero no, esto no va a suplir o no va a ayudar a la deficiencia que va a haber en los ingresos petroleros. Otras partidas informativas de abajo es el crecimiento real del PIB, que para el 2024 esperamos un crecimiento del PIB del 2,5 al 3,5 de lo que estaba esperado en el 2023, que era 1,2 al 3,0, ¿no? Que era lo que ya al final resultó ser, ¿no? Igual, tasas de interés 9,5, que era lo que mencionábamos hace un momento. Pues de hecho, Eric, si analizamos esta estimación en cuestión de los ingresos,
sí disminuye, como tú estás mencionando. Pero el gasto se mantiene. El gasto se mantiene o se eleva poquito. Pues, sin embargo, ¿qué significaría esto? O sea, si estamos obteniendo menor ingreso, pero el gasto se mantiene, va a provocar de alguna forma un déficit a comparación de 2023. ¿O cómo ves? Sí, sí, así es. Pues esto provoca un déficit, ¿no? Porque o sea, sí estamos, ingresando dinero, pero se está gastando más de lo que se ingresa. Entonces, ese déficit presupuestario, pues, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues por medio del financiamiento, ¿no? Entonces, pues por eso, este gobierno se está sobreendeudando para apoyar o suplir este tipo de déficits financieros pues en las finanzas públicas. ¿Qué principales indicadores tenemos, no? Crecimiento real, este es el rango, o sea, el estimado es el mismo que el del año pasado, 2.5 y 3.5, pero es diferente a lo que el real fue. El real fue es el que estamos aquí aprobados, que es el 1.2 al 3.5, ¿no? Ese es el que está en la ley de ingresos de la Federación. Nominales, pues esto es ya en dinero, deflactor del PIB. La inflación se espera que esté en el 3.8 al cierre del ejercicio, ¿no? Y la inflación promedio del año es del 4.5. Entonces, aquí podemos ver que va a haber una reducción de la inflación conforme al 2023. Entonces, vamos a tener una inflación estimada de 3.8, pero vamos a tener unas tasas de interés del 9.5. Entonces, ahí tenemos pues un excedente, ¿no? En lo que es la diferencia entre la inflación y la tasa de interés, muy importante, ¿no? Tipo de cambio nominal, 17.6, y a comparación del 17.3 que fue en el 2023, ahora 17.6, es una diferencia, pues, de 0.3 pesos por dólar, ¿no? Entonces, podemos decir que el dólar se va a mantener estable en todo este año con un precio promedio del 17.1, a diferencia de 2023, que su precio promedio fue 17.5. Tasa de interés es lo que venía diciendo, de 9.5 en 2024 y nominal al final del periodo 11.3. Entonces, va a ir bajando por parte del Banco de México, que tiene este plan de estabilización de las tasas de interés y la estabilización de la inflación, ¿no? Que es uno de sus objetivos de política monetaria. Petróleo, precio promedio de 56.7 al 67 de dólares por barril. Esto es por pues el dólar, ¿no? O sea, y también por la baja de los precios internacionales del crudo, que se puede dar por problemas geopolíticos eh, en Europa, en Asia, con los conflictos pues, de Estados Unidos, los conflictos de Rusia con Ucrania, entre otros, ¿no? Cuenta corriente, pues es lo que mencionaba, que pues son los gastos corrientes del gobierno federal, o sea, se planea gastar más en cuenta corriente. Ingresos presupuestarios, aquí ya están de manera gráfica para que tengamos un punto de vista en el que una visualización más gráfica de lo que es los ingresos presupuestarios para este 2024. Por lo que decíamos de que va a haber un incremento en el IEPS, por ejemplo, teníamos un estimado 2023 de 295 mil millones de pesos de ingresos. 2024, 456 mil millones de pesos. ¿Por qué se da esto? Porque en el 2023, como hubo altas y bajas en el precio del crudo, del barril, el gobierno se le dio por dar estímulos al IEPS, de que en algunos periodos de tiempo el gobierno decía, no, pues voy a bajar el IEPS en las gasolinas porque ahorita está muy caro, o lo voy a subir porque ahorita está muy barato. Entonces ahorita, como se espera que el petróleo, que el precio del barril va a bajar, entonces van a bajar este tipo de estímulos al IEPS, en lo que va a aumentar pues el consumo
de gasolina, y pues por ende se va a aumentar los ingresos tributarios por IEPS, ¿no? Ingresos tributarios sin IEPS, pues ahí tenemos también, con el estimado tenemos una subida, pero con la ley de ingresos tenemos una disminución, ¿no? De lo que es los ingresos tributarios sin IEPS, que es ICR e IVA. Entonces, no tributarios, que son diferentes, son ingresos diferentes a los tributarios y a los petroleros, y los de organismos y empresas, que son empresas paraestatales o empresas con participación estatal mayoritaria, ¿no? Que son los que se enlistan en este tipo de, de indicadores, ¿no? Yéndonos más a lo que es ingresos tributarios, aquí lo vemos de una manera más gráfica, lo que son las variaciones de ingresos por impuestos. Sistema renta, pues que es el ICR. Tenemos pues un aumento, ¿no? De la recaudación de ICR, en lo que veníamos diciendo pues, al principio, ya lo vemos más gráfico aquí. Del IVA, también tenemos un aumento en el estimado, pero una disminución en lo que viene en la ley de ingresos de la Federación. Del IEPS tenemos un aumento en los dos sentidos, en el estimado y en lo que está en lo que se previó en la ley de ingresos de la Federación. Entonces, esto es para dejar más gráfico que va a haber más recaudación, va a haber más actos de fiscalización por parte de la autoridad, porque está aumentando la recaudación de ICR, de ICR. Y esto también viene proporcionalmente, con el aumento al salario mínimo. O sea, las personas van a estar ganando más dinero, se va a retener más ICR a los trabajadores. Entonces, el gobierno va a estar recaudando ICR de las retenciones al salario subordinado, ¿no? Al personal subordinado. Estos son indicadores de la deuda. Deuda externa, bajó la deuda externa, pero la deuda interna subió. ¿Qué es esto de deuda externa y deuda interna? Pues la deuda interna son los valores gubernamentales que nosotros conocemos como certificados de tesorería, ¿no? Que puede que tengan una tasa fija, una tasa este, variable, ¿no? Entonces, duración, 4,8 años son los certificados de tesorería, deuda externa, toda esa tasa fija. Entonces, duración de nueve años, ¿no? Este ya es un resumen del entorno macroeconómico, y tenemos abajo la comparación con el crecimiento, ¿no? de Estados Unidos en este caso, que podemos ver que México estima tener un crecimiento superior al de Estados Unidos, porque de Estados Unidos prevé un crecimiento de 2% y México de 2,5 a 3,5, ¿no? De Estados Unidos sí, el 1,8, 2, 2, 2, o sea, se va a mantener estable. Son las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, y las de nosotros, de 2,5 a 3,5, y años posteriores de 2 a 3%. Entonces, se va a mantener el crecimiento, se estima mantener la inflación controlada en el 3%. El tipo de cambio ya a largo plazo sí se espera que aumente, pero pues es a largo plazo en el que se espera que aumente el tipo de cambio hasta 2029 de a 18,6%, de a 18,6 pesos por dólar, perdón. Tasa de interés igual se pretende estimar y mantener en un 5,5 hasta 2029, ¿no?